Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Alexander Aponte y soy tu docente de Ciencias Políticas y Económicas de grado 11. La semana pasada tuvimos la oportunidad de revisar un documento en donde estaba teniendo las fuentes de información de lo que hemos visto en las clases anteriores, directamente la estructura del Estado, mecanismos de participación ciudadana y mecanismos de defensa ciudadana. Sin embargo, el día de hoy vamos a observar directamente los derechos humanos, que es la base de nuestra Constitución para entender lo que estamos viviendo hoy en un estado de emergencia, siendo miércoles 25 de marzo y en un estado de excepción. Vamos a entender en qué consisten y cómo se están cumpliendo y qué responsabilidades existen desde el Estado colombiano teniendo en cuenta esta situación. Pero antes de iniciar, vamos a revisar directamente los derechos humanos. Los derechos humanos, entonces, se dividen en tres generaciones. Los derechos de la primera generación, que son los derechos civiles e individuales, que le garantizan a todo ciudadano su derecho a la libertad de circulación, libertad de decisión, derecho a la vida, como lo tenemos bien claro todos, derecho a la propiedad, derecho al honor y derecho a la intimidad. Estos derechos de primera generación se encuentran en nuestra Constitución política, específicamente en los derechos fundamentales. De otra parte, vamos a encontrar los derechos de segunda generación, que son aquellos derechos económicos y sociales. En ellos encontramos las condiciones de trabajo. Recordemos lo que vimos en clase frente al Ministerio de Trabajo, frente a temas como la Caja de Compensación Familiar, la Aseguradora de Riesgos Laborales, la EPS, la IPS, cesantías y pensiones. De igual manera, vamos a encontrar ahí el derecho a una vivienda digna y recordemos las ayudas que existen, que las dan los bancos, que las dan las casas de interés social y que las dan las cajas de compensación familiar frente a las cuotas o subsidio de vivienda. De igual manera, derecho a la educación y cultura, que son aquellas que garantizan el acceso, pero recordemos que en el salón de clases discutíamos un poco el acceso, pero la calidad lo dejamos entre comillas. Y de igual manera, el derecho al descanso. ¿Dónde encontramos estos derechos de segunda generación? Los vamos a encontrar en la Constitución Política, en un apartado que es el capítulo 2, que se llama Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Por último, vamos a tener los derechos de tercera generación. Ahí vamos a encontrar los derechos de solidaridad. Quiero ser un poco crítico frente a este derechos de solidaridad porque miremos en qué consisten. Habla del derecho a la paz, que en realidad es un derecho fundamental para nuestra Constitución. Habla del derecho al desarrollo, que de igual manera es un derecho que se encuentra en los derechos fundamentales, en el artículo 12, en el artículo 16 de la Constitución. Pero vamos a encontrar acá el derecho a un ambiente sano, como si fuese algo solidario, y el derecho al patrimonio común, cuando sabemos que todos estos cuatro elementos son básicamente fundamentales. Esta es una discusión que se encuentra en el Congreso para que estos derechos de tercera generación se conviertan en derechos de primera generación. Sin embargo, ¿dónde encontramos estos de tercera generación? Estos cuatro elementos los encontramos en el capítulo 3 de la Constitución, del título 1, en algo que se llama derechos colectivos y del ambiente. Sin embargo, la situación que estamos sosteniendo el día de hoy con las cuarentenas nos llevan a reformular cómo se están cumpliendo todos y cada uno de estos derechos, cuáles son las responsabilidades que existen. El Estado, desde las tres ramas del poder, le garantizan a los ciudadanos el cumplimiento de todos y cada uno de estos derechos. Sin embargo, vamos a hacer un análisis muy rápido de cómo se están cumpliendo hoy. En un primer momento, cuando miramos los derechos de primera generación, hoy no tenemos libertad de decisión tan libremente. Recordemos muy bien que la libertad en estos momentos se encuentra restringida en circulación por condiciones de salud. Es el argumento central. El derecho a la vida en estos momentos se encuentra en grave discusión. Voy a colocar aquí en anexo dentro de este taller a la BBC de Londres, que nos está manifestando las condiciones que sostiene Italia y que han reformulado a nivel mundial diferentes países. ¿Hasta qué punto darle prioridad a la atención a un adulto mayor de 80 años en la atención del coronavirus o realmente darle mayor prioridad al joven? Es una noticia que se está discutiendo tanto en Brasil, tanto en Estados Unidos, en Italia, y España ya ha empezado a realizar algunos rumores al respecto. En el caso colombiano todavía no se ha tocado este tema, pero es importante que lo tengamos en cuenta en la medida que vaya avanzando la expansión del virus, que es algo de contención, pero que es algo un poco inevitable, es de entender que este derecho se va a ver afectado. De igual manera, el derecho a la propiedad, el caso de España, nos está mostrando cómo la propiedad privada se está convirtiendo
en pública en la medida que se están tomando espacios que eran privados para la atención pública. El derecho al honor y a la intimidad, el caso colombiano lo está manteniendo, aunque tenemos listados sin nombres, pero sí con una identificación de sexo y de edad para identificar las personas que sostienen el contagio. Los derechos fundamentales hasta el momento, de acuerdo a la situación que estamos viviendo, entran en una condición de reflexión. Más aún, vamos a revisar los de segunda generación. Las condiciones de trabajo en estos momentos están generando la suspensión de contratos laborales, en donde se están enviando a vacaciones, pero en ningún momento se les está pagando el completo de estas. Significa que ahí vamos a sostener una capacidad en donde la ley se dice pero no se está cumpliendo del todo bajo la excusa de la emergencia del coronavirus. De igual manera, el derecho a la vivienda, a la educación y a la cultura lo estamos viendo en la suspensión de estas actividades, las estamos viendo y no hay una claridad frente a la reactivación tanto como en la entrega de subsidios, reactivación de clases y reactivación de la entrega de espacios culturales. Y el descanso, pues bueno, en estos momentos creo que lo sostenemos en dudas a nivel nacional. Es así que hasta el momento hemos revisado cómo los derechos de primera y segunda generación se encuentran en estos momentos en tela de juicio frente a la situación que estamos viviendo. Por último, vamos a revisar los de tercera generación. Derecho a la paz se está cumpliendo en estos momentos, derecho al desarrollo, teniendo en cuenta las condiciones que tenemos, se colocan entredicho algunos de estos elementos de un ambiente sano del patrimonio común. Lo que nos está mostrando este escenario es que la tercera generación se está cumpliendo, pero a costas del incumplimiento de primera y de la segunda generación. ¿De dónde sacamos este argumento? Vamos a revisar por qué se está presentando y qué camino nos queda. En la Constitución Política de Colombia existe el título 7 de la Constitución que habla de la rama ejecutiva. En esta nos está hablando específicamente del artículo 212 al 215 que nos habla de los estados de excepción o estados de emergencia. En el caso colombiano se acabó de activar por decreto hace 2 días, en donde se está manifestando que el Estado se hace responsable del cumplimiento de estos derechos de primera, segunda y tercera generación, pero bajo la responsabilidad de la no circulación de los ciudadanos para tomar frente ante la expansión del coronavirus. Es así que la pregunta de análisis y casi que la tarea que tendríamos en este espacio es ¿qué medidas está tomando el gobierno del presidente Duque para atender directamente las condiciones de salud, para darle cumplimiento a el primer tipo de derecho? En un segundo momento, ¿qué tipo de estímulos económicos estamos dándole directamente al sector económico del país para darle cumplimiento a las condiciones de trabajo? Y por último, teníamos que analizar más allá, más de fondo, y es si el Estado en estos momentos, con el estado de excepción del artículo 212 al 215, se proclama directamente la congelación de las actividades económicas, el Estado colombiano, frente a la ausencia de estas condiciones, ¿cómo le va a responder directamente a la ciudadanía para que se sigan cumpliendo estas condiciones? Es así que la tarea que vamos a dejar es muy sencillo y es consultar directamente en Prensa Nacional, en elespectador.com, eltiempo.com, dinero.com, larepublica.com, portafolio.com y en diferentes medios de la prensa nacional consultar 5 medidas que ha tomado el Estado colombiano para poder atender esta emergencia. No siendo más, estas 5 medidas, por favor, la escribes en un correo y la envías, por favor. Recuerda muy bien la dirección, alexanderapontecbstareas@gmail.com. Un abrazo para todos y recuerden, todo va por buen camino. Lávate las manos, abraza a tu familia, disfruta y esperamos vernos pronto. Un abrazo para todos.